conectar bien a nuestros panelistas. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues sean todas bienvenidas y bienvenidos. Este es el inicio de una segunda serie de webinars que hemos estado organizando con un grupo de mujeres que somos investigadoras en temas del sistema de acceso a la justicia, pero también defensoras de derechos humanos. Entonces agradecemos a todas y a todos las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro webinar. Habíamos empezado con una primera serie de webinars en el cual se habían discutido cuestiones relevantes en el tiempo del coronavirus. Pedimos por favor a las personas que vayan empezando, pueden poner sus micrófonos en silencio, les agradecemos mucho. Gracias. Como les decía, ya habíamos iniciado con una primera serie de conferencias, evaluando un poco. Se fue el audio, no se escucha. Estás en mute, Ana Lorena. Estás silenciada. Igual quienes gusten puedan participar, pero sobre todo tengamos la oportunidad de escucharnos. Entonces, lo primero les pediría si podemos poner micrófonos en silencio y empezaríamos un poco la presentación. Les comentaba que esta es la segunda serie de seminarios webinar que organizamos con un grupo de mujeres que somos investigadoras en temas de justicia, pero también defensoras de derechos humanos. Y en esta mesa estaremos tocando temas referentes a acciones o cierto tipo de protecciones que los estados y los mecanismos internacionales están obligados a proporcionar durante esta época de pandemia, durante el coronavirus. Entonces, el día de hoy tenemos 3 invitadas. Yo pediría si podemos irnos presentando. Primero está Leti Hidalgo. Leti Hidalgo es mexicana. Leti, te doy el uso de la voz para que te puedas presentar, por favor. Leti, si podemos quitar el micrófono. Sí. Exacto. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Ana Lorena. Saludos a todos los que están aquí ahora. Pues soy Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, secuestrado y aún desaparecido desde el 11 de noviembre, desde el 11 de enero del 2011. Y bueno, pues a raíz de su secuestro, desaparición, pues soy fundadora de una organización civil que se llama Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Las desapariciones en México, como sabemos la mayoría, pues se llevaron a un punto muy alto. Ahorita se cuentan oficialmente 60,000 desaparecidos, personas desaparecidas aquí en México a raíz de la guerra que declara Felipe Calderón, el expresidente, en el 2006. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Leti, por tu participación. Desde Perú nos acompaña Gloria Ortiz. Gloria, si estás por ahí, te pediríamos que te pudieras presentar, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Soy Gisela Ortiz y soy hermana de Enrique Ortiz, un joven de 20 años, estudiante de la Universidad de La Cantuta, quien fue detenido, desaparecido y asesinado por el Grupo Colina en julio del año 92. Soy parte de un colectivo pequeño que es Familiares del Caso Cantuta, como se conoce a nuestra organización. Soy también parte del equipo peruano de antropología forense, EPAF, institución no gubernamental que trabajamos en la búsqueda de personas desaparecidas. En nuestro país, en Perú, en 20 años de conflicto, tenemos un poco más de 20,000 desaparecidos, según las cifras entregadas por la propia Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, sobre ese contexto es el que vamos a conversar. Muchísimas gracias, Gisela, por estar aquí con nosotros. Y desde Colombia tenemos también Adriana Arboleda. Si nos puedes presentar, por favor, Adriana.
No, quita. Hola, ahora sí. Adriana, sí, adelante, por favor, Adriana. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Lorena, gracias por la invitación. Un gusto saludar a Leticia, a Gisela. Nada, yo soy defensora de derechos humanos, trabajo en una organización en la ciudad de Medellín, Corporación Jurídica Libertad. Hacemos parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y estamos pues también en la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada y en la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, acompañando a organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada que buscan a sus seres queridos. Muchas gracias. Les recordaríamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, si son tan amables, el micrófono en silencio, a quien se vaya uniendo. Esto nos ayudará a escuchar todas las cosas. Por ahí volumen. Desde la administración, ya se pueden ayudar a silenciar los micrófonos, y cuando querramos participar voy a dar unas pequeñas instrucciones. Tendremos primero una breve exposición con algunas preguntas de nuestras invitadas el día de hoy. Ellas nos expondrán un poco el tema de cómo es que se tendría que realizar la búsqueda en esta época de coronavirus, y después pasaríamos con alguna serie de preguntas y respuestas para quienes nos acompañan en esta webinar. Les pediría que podamos utilizar el chat para poder colocar ahí nuestras preguntas. Nosotros iremos leyendo las preguntas que se coloquen directamente en el chat del Zoom, y les daremos participaciones. Este webinar durará 1 hora. Y bueno, pues sin más ni más, podemos comenzar. ¿Por qué era importante tener un webinar con el tema de personas desaparecidas? Durante esta época, evidentemente, para muchos grupos de víctimas que enfrentan un caso de desaparición, aumenta mucho más la angustia, porque son días en los que pareciera que las autoridades frenan completamente las actividades, como una manera también de protegerse frente a la epidemia. Y bueno, lo que hemos visto en algunos países como México, donde ya de por sí se venía viviendo una dificultad y un reto tremendo por parte de las instituciones para que realizaran las búsquedas, pareciera que ahora, durante el coronavirus, pues evidentemente se para completamente la búsqueda y no habría nada que hacer. Yo les cuento un poco una anécdota que pues es lo que también nos llevó a hacer este webinar, en una reflexión que se tuvo con varias organizaciones, grupos, comités de familias de personas desaparecidas en México. Ellas empezaron a decir, bueno, nosotros estamos trabajando, nosotras desde nuestras casas estamos haciendo trabajo, las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan estamos haciendo trabajo, y creemos que la búsqueda no tiene que parar. Creemos que hay formas de organizar la búsqueda. Entonces, yo empezaría dándole la palabra a Leti para que nos cuente un poco qué se puede hacer, Leti. O sea, primero, ¿cuál es la realidad de las familias mexicanas que buscan a una persona desaparecida en esta época de coronavirus? Y además, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo podemos sugerir a las autoridades, o qué es lo que esperaríamos que las autoridades pudieran hacer en esta época frente a la pandemia para poder seguir realizando la búsqueda? Empezamos con Leti, por favor. Tienes 5 minutos y haríamos otra pregunta para seguir. Sí, muchas gracias, Ana Lorena. Bueno, pues precisamente, como lo comentas, ha sido una ardua lucha por casi 10 años ya, o algunas 10 años, algunas 11 años, tratando de empujar esta maquinaria tan oxidada del Estado en cuanto a la procuración de justicia acá en México. Entonces hemos estado empujando bastante para que esto funcione. Hemos hecho durante todos estos años de guerra contra las drogas, que a final de cuentas se convirtió en una guerra contra el pueblo, en la que nos dejaron en medio, y que pues hemos batallado bastante para que esto empezara a funcionar. Hemos hecho, como algunos de ustedes sabrán,
leyes, instituciones, más leyes, más instituciones, con tal de que se aborde el problema de las desapariciones pues seriamente y con presupuesto y con infraestructura, tanto material como de recursos humanos, para la búsqueda, la localización, el encuentro de como les decía hace unos momentos, según cifras oficiales, sabemos que siempre la cifra negra es muchísima, muy grande, pero de 60,000 personas desaparecidas. En los años más recientes es donde se ha incrementado esta terrible práctica de parte de grupos organizados criminales, pero pues sabemos que con muchas veces la aquiescencia del Estado. Y nos llega la pandemia. Esta pandemia que si bien ha paralizado bastantes sectores, sobre todo los sectores institucionales o sectores públicos, bueno, todos, privados, etcétera. Y para nosotros ha sido pues otra manera de batallar. Lamentablemente vimos cómo empezaron a cerrar las instituciones de búsqueda de personas desaparecidas como la Fiscalía, y en la que ellos mismos avisan a algunos de los familiares, a algunos de los colectivos representativos de las familias, y avisan precisamente que las búsquedas se paran. Y vimos con tristeza que muchos de los familiares o colectivos, bueno, no muchos, pero algunos, reunidos en el movimiento nacional de familiares de personas desaparecidas, dan como un consentimiento de que esto suceda. Y eso nos pareció terrible a muchos, porque de por sí no trabajan al 100%, ahora con una velada, como un permiso que le dio algún grupo de colectivos, pues nos preocupó sobremanera, ya que por decreto presidencial ahora en la pandemia se declaró que solamente las actividades esenciales en México iban a estar trabajando. Entonces nosotros como familiares y algunas más organizaciones también nos unimos y dijimos, bueno, la búsqueda de personas desaparecidas es una actividad esencial. La búsqueda de personas desaparecidas cuenta cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día, porque vamos contra reloj y es cuestión de vida o muerte, y lo sabemos. Entonces, esta actividad no debe de parar, se debe de considerar una actividad esencial. Y aún así, bueno, ellos tienen toda la infraestructura, tienen todas las leyes, tienen todo lo que hemos hecho por años para que esto funcione. Aún con esto, pues siempre habíamos tenido como respuesta que pues no había tiempo, que somos muchos, que hay muchísimo trabajo, que no alcanzan a revisar expedientes. Y bueno, pues nosotros les estamos proponiendo, ok, entonces eso háganlo ahora que está un poco más el trabajo de gabinete, como le dicen, o de escritorio. Entonces es necesario que se revise hoja por hoja cada uno de los expedientes, se hagan las líneas de tiempo de cada uno de los expedientes, se haga un análisis y una relación de vínculos en los que se pueda echar una red para así lograr ubicar a las personas desaparecidas y no estar como uno por uno, y poder desarrollar a lo mejor lo que hemos estado también pidiendo por años varias organizaciones, que es la de un mapa
de la macrocriminalidad que hemos estado sufriendo desde todos estos últimos 10 años, o más de 10 años ya. Todas estas cuestiones nosotros las trabajamos en la casa. Las casas de nosotros se han vuelto, siempre lo han sido, pero pues ahora con más razón, se han vuelto oficinas, se han vuelto centros de defensa de los derechos humanos, se han vuelto nuestros teléfonos receptores de familiares de personas desaparecidas recientes, en los que nos siguen pidiendo apoyo porque las desapariciones y el estado criminal sigue actuando. Es decir, la pandemia a ellos no los ha parado tampoco. Entonces, pues hemos echado mano de lo que hay funcionando ahora en estos tiempos, que es poco, pero realmente, aunque no queramos o aunque no se deba, bueno, no se debe si no existiera, pero las familias seguimos haciendo actividades que les corresponde al Estado. Entonces, esa es como una primera parte de lo que hemos estado haciendo en esta era del COVID-19 y que pues esas también han sido las propuestas. Muchas gracias, Leti. Gisela, ¿cómo ha impactado la pandemia sobre las personas desaparecidas, sobre las familias de las personas desaparecidas en el Perú? ¿Cómo han reaccionado las autoridades? ¿Cuál ha sido la postura de las organizaciones? ¿Y cuáles son las cosas que tú resaltarías más importantes en esta época de pandemia, como las obligaciones del Estado en términos de búsqueda? Acá nos decía Leti, en México se ha dicho que, bueno, las que se consideran como actividades esenciales no pueden parar, ¿no? ¿Pensaríamos que la búsqueda es una actividad esencial? ¿Cuál es la postura de las familias desde Perú? Bueno, nosotros entendemos que esta es una crisis sanitaria que el Estado intenta controlar con las limitaciones que existen todavía y que tal vez esa sea ahora la dedicación que el Estado y todas las instituciones deban darle para salvar la vida de las personas que se contagian masivamente y todos los días. Sin embargo, sí creemos que el impacto que esta situación en general está afectando a los familiares de los desaparecidos aún no se ha medido, y tiene que ver principalmente con esta afectación psicoemocional. ¿Por qué? Porque el conflicto que hemos vivido en el Perú entre 1980 y el año 2000 se ha dado principalmente en la región andina, en algunas zonas de la selva de nuestro país, y a partir del año 90, principalmente en Lima, pero se ha dado en un contexto de una violencia interna que ha significado también estados de emergencia, control policial y militar, situaciones que no garantizaban los derechos de las personas, de mucha vulnerabilidad, y esos hechos nos vuelven a la memoria en este estado de emergencia, principalmente, vuelvo a decir, en el interior del país, en las regiones de los Andes de Perú, donde estos estados de emergencia pueden significar volver a recordar lo que fueron esas épocas y volver a generar traumas en los familiares, pensando pues que esa situación se está volviendo a repetir. Y creo que esa es una situación que todavía no se está evaluando. Sí reconocemos que desde la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Perú, esta Dirección de Acompañamiento Psicosocial ha establecido teléfonos para contactos permanentes con los familiares. No sé si esta sea una situación que dé abasto a toda la atención, pero es una decisión que ha tomado la dirección y que saludamos. Definitivamente, entendiendo que la búsqueda de los desaparecidos es una suma de acciones humanitarias de diversa índole, no hay un contexto favorable para que ésta se pueda dar. Y por eso entendemos la postergación de esa búsqueda desde, si queremos, desde el campo, desde el ir a buscar los sitios de entierro. Sin embargo, hay muchas otras tareas que se pueden seguir dando. En primer lugar, es este cruce de información tan necesario para
consolidar la investigación de los casos y, ¿por qué no?, los contextos mucho más amplios de las propias desapariciones individuales, para plantear nuestras estrategias de búsqueda, para ir armando y planteando estos casos colectivos mucho más amplios que a veces tienen similitudes con lo ocurrido en otras regiones. Y creo yo que en este trabajo de escritorio que se está dando, también reconocer las limitaciones desde el propio Estado. Toda la información con la que se cuenta realmente está sistematizada, es decir, todo el trabajo que realizó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en nuestro país entre el año 2001 y 2003 se ha sistematizado, se tiene acceso a estos testimonios de las víctimas, todas las fichas antemortem que el equipo peruano de antropología forense compartió a la dirección, se está cruzando esta información, y creo que de esta evaluación de lo que se tiene a la mano, de las carencias que se están evidenciando, se pueden surgir nuevas necesidades de implementar y de hacer. Sí creo yo que este contexto nos puede haber generado también una oportunidad para ir armando estrategias comunicacionales. Hay un símil muy importante entre lo que está ocurriendo con las personas fallecidas y esta ausencia de duelo para los familiares. La emergencia misma hace que las personas no puedan ser veladas y tengan que ser enterradas sin despedirse de los familiares. Y creo que ese hecho tan doloroso, tan cruel para las familias, puede ayudarnos a hacer entender a la población el drama que viven los familiares de los desaparecidos ante la ausencia de un cuerpo, ante la ausencia de información, ante un duelo que no concluye, ante la falta de esa despedida tan humana del ser querido para enterrarlo. Y son vivencias que estamos ahora, no solamente en Perú, en América Latina, en todo el mundo, sufriendo, que nos pueden ayudar a entender el drama de los desaparecidos. No hablamos ya solamente de hechos de ese pasado que muchos, principalmente con responsabilidades políticas en ese contexto, pretenden olvidar y voltear la página, sino también actualizar ese dolor, ese sufrimiento, esa tortura, para que se pueda entender y pensar en estas estrategias comunicacionales que nos ayuden a sensibilizar a la población que tiene información y a las instituciones del Estado que se siguen negando a brindarle información para ubicar a nuestros desaparecidos. Prende tu micrófono, Ana. Perdón, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, pues aprovechamos. Muchísimas gracias, Gisela, por tu participación. Antes de darle la palabra a Adriana desde Colombia, leo una de las participaciones de las personas que nos acompañan. Dice: soy Sol Salgado Ambrós, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México. Y nosotras no hemos cerrado las oficinas y no hemos dejado de buscar. Es un comentario de una de las comisiones de búsqueda de acá, desde México. Adriana, pues ustedes también, digamos, es reciente la creación de la Comisión de Búsqueda en Colombia. Pareciera que apenas está arrancando y ahora la pandemia también hace que tengan otro freno, que paren para la búsqueda. ¿Cuál es la situación de las instituciones en Colombia y cuál es la situación también, digamos, cómo han afrontado las familias el tema de la búsqueda, cómo han exigido las familias el tema de la búsqueda en Colombia? ¿Cuáles son los retos que enfrentan las familias desde Colombia? Sí, Lorena, gracias. Pues en Colombia no ha sido nunca fácil la búsqueda. O sea, tenemos más de 100.000 víctimas de desaparición forzada y de otras modalidades de desaparición. Así que, como decía ahorita Gisela, la realidad concreta es que esta es como una dificultad más que se suma a las que comúnmente existen en Colombia y creo que en todos los países de América Latina para la búsqueda y la identificación de las víctimas de desaparición.
la situación de los familiares, lo que nosotros hemos podido constatar es que lo que se ha incrementado es una situación de fragilidad emocional, de afectación psicosocial, porque, digamos, está la expectativa por saber qué va a pasar con sus casos, que si se va a buscar o no, no tener la certeza exactamente de qué va a pasar en estos próximos días, incluso meses. Hay que tener en cuenta que las familiares de las víctimas de desaparición forzada en general son personas de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad económica, que viven en situaciones de extrema pobreza, que en la mayoría de los casos no tienen ni conectividad a internet, no tienen muchas veces cómo comunicarse, dependen a veces exclusivamente de una llamada telefónica. Entonces esa situación hace que digamos que haya una situación de mayor estrés y de mayor afectación por la ansiedad que esto genera. Esto ha llevado a que las organizaciones de familiares pues desarrollen protocolos de apoyo psicosocial, de acompañamiento, de estar atentas y estar un poco informando sobre lo que está pasando. En nuestro caso concreto, desde la Corporación Jurídica Libertad hemos diseñado una estrategia para estar acompañando y estar informando a los familiares sobre esta situación. En el caso concreto de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la directora Luz Marina Monzón ha salido públicamente a través de medios de comunicación a decirle y a explicarle a los familiares que la búsqueda no se ha parado y que no se va a dejar de atender los casos. Lo que sí es obvio es que paran las dinámicas que, digamos, ahorita están más concentradas en una labor de recolección de información, de documentación de los casos, no tanto en el trabajo en terreno. Hay un elemento muy concreto para el caso, por ejemplo, de Colombia, y es que la unidad ha debido atender una situación sobre la cual alertamos las organizaciones de derechos humanos, y es el manejo de los cuerpos, de los cadáveres en las morgues, en laboratorios y en los cementerios, dado que se expidió una directriz por parte de la Procuraduría General de la Nación, llamando a todas las autoridades locales a que los cuerpos que hubiera en estos sitios se procediera a su cremación para que hubiera lugares de disposición para las víctimas del COVID-19. Entonces, pues eso generó una alerta porque, digamos, es muy importante que se dé un tratamiento especial a los cuerpos no identificados que están en cementerios, en laboratorios o en otros sitios de disposición, para que se protejan y evitar que se afecten los derechos de los familiares que están a sus seres queridos o que están esperando que estos sean identificados. Entonces, digamos, lo que nosotros hemos planteado es la necesidad, primero, de que no se pare la búsqueda, de que esto es un derecho fundamental de los familiares y que exige entonces que ante esta situación para la cual ninguno, ni los familiares, ni las organizaciones de derechos humanos, ni la institucionalidad estaba preparado, exige entonces que se diseñen unos protocolos especiales de atención para que se favorezcan los derechos de las víctimas y para que no haya complicaciones o situaciones que alteren aún más las situaciones de búsqueda o de identificación que ya de por sí son precarias. Es muy importante que, atendiendo los protocolos internacionales, las normas internacionales, la institucionalidad esté muy atenta a proteger y a cuidar los cuerpos que se encuentran en estos sitios para evitar que sean confundidos con los casos que llegan de las personas que mueren por el coronavirus. Entonces, digamos que lo que está claro es que las organizaciones de familiares vienen adecuándose a esta situación, vienen exigiendo a las autoridades que haya una mayor atención, y de parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas hay toda una disposición para atender los casos, para estar en constante comunicación y para garantizar que se mantengan los procesos de búsqueda, sobre todo, digamos, concentrados en esta primera etapa en todo lo que tiene que ver con la documentación y la revisión de las distintas bases de datos.
Prende tu micro. No escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por tu participación. Has colocado un tema que también parece delicado en esta época, ¿no? ¿Qué pasa con la cremación de restos, no? En México, por lo menos, hemos vivido una situación difícil con el tema de la cremación. Hace años se cremaban restos de personas que habían sido desaparecidas. Las personas, los restos se entregaban cremados a las familias. Esto obligó a que el Estado tomara, primero que las familias exigieran al Estado que no hubiera cremación de restos, porque en muchos de los casos, sobre todo en casos de familiares de migrantes, se entregaban los restos sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de documento que acreditara que efectivamente había pasado la identificación por un proceso científico. Y bueno, actualmente también lo que estamos viendo es que los estados están emitiendo reglas para ver cómo va a ser el manejo de cadáveres durante el coronavirus, ¿no? Yo aprovecharía ahorita, nos acaba de pedir la palabra, la voz para participar, Griselda Zapata. Sabemos que también desde el colectivo que pertenece a Griselda Zapata han sacado un comunicado relacionado con el tema de la cremación de restos que creo que nos ayudaría mucho a todos a comprender cuál es la postura de algunos de los colectivos frente al tema de la cremación de restos. Griselda, te dejo la palabra. Hola, gracias Ana Lorena, un gusto verte. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bien. Bien, es que, mira, ahorita en la participación que hizo nuestra compañera de Perú, ¿me recuerdan el nombre? Gisela, mira, disculpen, no me presenté correctamente, yo soy integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y mi nombre es Griselda Zapata. Bien, me hizo mucho sentido lo que dijo nuestra compañera de Perú cuando dice, es que eso lo he traído en la cabeza estos últimos días, cuando dice que a raíz de... Bueno, quiero citarles una frase que dice que de toda crisis puede nacer una oportunidad, ¿sí? Estamos pasando por pandemia, estamos pasando por una crisis y la experiencia en este país es que las autoridades es una nula acción ante la desaparición forzada, ante las graves violaciones de derechos a los migrantes. Cualquier cosa que garantice nuestra seguridad, el Estado mexicano no cumple con su deber ser. Entonces, nuestra compañera de Perú, yo lo había formado en mi cabeza de otra forma, pero lo que ella mencionó, lo que ella dijo es que de esta manera podemos sensibilizar, ya no nada más el tema de la desaparición forzada le compete a una cantidad de población, sino ahora el tema de la pandemia es a nivel mundial. Y me agradó mucho lo que dijo porque coincide más o menos con lo mío, porque es de esta manera podemos sensibilizar al gobierno, a las personas, cuando, por ejemplo, si estamos tocando el caso de la cremación inmediata de las personas que su suerte final fue, o sea, su causa de muerte fue COVID, que no les permiten, es horroroso, que no les permiten estar en una digna despedida, o sea, tomar esto como para sensibilizar o sea, que sí, se ponen, que sí haya una empatía, ahora sí haya una empatía, y no sé si es perverso de mi parte, pero pues ahora sí pudieran entendernos. Muchísimas gracias, Griselda. Ahí aprovecharíamos también pues, para hacer la pregunta a nuestras panelistas, ¿no? Este es un tema que angustia mucho a las familias, el tema de qué va a pasar con restos
que están sin identificar, que no han sido reconocidos, cuál debería ser el tratamiento de estos restos durante la pandemia, sabiendo que sobre todo nuestros países se enfrentan pues cifras muy grandes de desaparición y esto es una cosa que nos preocupa. Evidentemente, como yo decía, varios países y en México varios estados han estado sacando directrices sobre el manejo de cuerpos y de personas que están sin identificar. El mismo Comité Internacional de la Cruz Roja ha sacado algunas comunicaciones pues sugiriendo que este tipo de medidas como las que pueden llevar a la identificación de una persona no tienen que parar, tendrían que hacerse con todos los cuidados necesarios, pero quisiéramos aprovechar para preguntarles a ustedes cuál sería la opinión frente a esto. Bueno, ¿quieres hablar, Leti, por favor? Tendríamos que decir que hacer la incineración de cuerpos muchas veces, o sea, que no estén identificados, pero que se presuma COVID-19 y que se incinere, pues sería una grave violación a los derechos humanos también. Es decir, una violación a la Ley General de Víctimas que prohíbe, se me escapa ahorita el artículo, pero seguramente alguien de los que estamos aquí lo recordará, pero que prohíbe la incineración de cualquier persona que no haya sido identificada con anterioridad, vaya, por algún familiar. Entonces, esa es una de las peticiones que nosotros hemos estado haciendo también para que no se infrinja el artículo de la Ley General de Víctimas en los casos de personas no identificadas y que no... es el artículo 21 de la Ley General de Víctimas, ahorita nos están escribiendo aquí, Eliana, creo que fue Eliana. Entonces, precisamente eso es a lo que nosotros estamos recurriendo, exigiendo que no se violara este artículo de la ley, porque pues se vendría una peor crisis en cuanto al tema de desaparición si se da este permiso para que incineraran cuerpos por la presunción de COVID. Gisela, por favor, y también aprovecharía, pues, para que tú nos ahondes también un poco. Ya nos decía Adriana que muchos de nuestros países enfrentan también una situación delicada debido a que varias de las familias de personas desaparecidas pues viven otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? O sea, tenemos personas, digamos, de poblaciones indígenas, tenemos personas que viven en comunidades muy alejadas, que no tienen ni un celular, hay personas que están enfrentando una situación de pobreza extrema, entonces, y que además están en la búsqueda de sus familiares y se enfrentan ahora a la pandemia del COVID. ¿Cómo darle una respuesta a estas familias? ¿Cuáles son las medidas que se recomendarían a países como Perú, donde también, igual que en México y en otros países, se marcan tanto estas diferencias y tienen aún mucho más retos para poder lograr acciones de búsqueda? Bueno, definitivamente hay que llamar la atención sobre la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la identidad de las víctimas. No solamente es un derecho como ciudadanos, el derecho a la identidad, sino que los familiares tienen todas las razones y las justificaciones para desconfiar de un Estado que les puede decir, este es tu muerto, sin mostrarles ninguna forma de cómo ha sido el proceso de identificación de la víctima. Creo que eso sería irresponsable por parte del Estado, y ya lo estamos viendo. Por las noticias hemos visto que en Ecuador se están enterrando a las víctimas sin ningún rastro, sin ninguna mapeo de dónde termina siendo enterrada la víctima, y el familiar está denunciado pues que su padre muerto está desaparecido en algún sitio de entierro. Creo que eso sería muy doloroso y nos generaría un problema futuro, porque una vez que pase la pandemia, el derecho de los familiares a exigir la identificación de sus seres queridos, pues tendría que exigirse y el Estado tendría que dar una respuesta, ¿no? Entonces, creo que los familiares hemos aprendido también a lo largo de todos estos años de desconfiar de las acciones del Estado.
y por eso somos partícipes de todos estos procesos, y por eso es que la búsqueda de los desaparecidos tiene que tener como eje central la participación de los familiares, porque queremos ver cómo se implementan esas estrategias y cómo se implementan estas políticas. Y pasa lo mismo con las víctimas de este coronavirus. Entonces, creo yo que el Estado tiene la obligación de garantizar la identidad de las víctimas y de demostrar cómo se está haciendo. Yo no sé si se pueden tomar las muestras de ADN de estas víctimas, si estas están contagiadas, si contagiarían los laboratorios, no lo sé, pero sí algún mecanismo de que el familiar tenga la certeza de que ese muerto es su familiar y es su muerto, para que eso quede registrado y para evitar problemas en el futuro. Definitivamente en nuestros países, con la cantidad de víctimas que hemos tenido en nuestros periodos de violencia, hay muchos cuerpos que están almacenados en los laboratorios del Ministerio Público. En el Perú tenemos alrededor de 1.500 cuerpos, un poco más, un poco menos, que nunca fueron identificados, que no se procesó las muestras de las víctimas, que nunca se hizo una investigación preliminar para determinar la identidad de las mismas, y que siempre se ha argumentado que no se ha podido hacer por falta de presupuesto. Entonces, sabemos de este problema y sabemos de las limitaciones que siempre argumentan los estados, porque cuando se trata de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, nunca hay recursos económicos suficientes para atender sus derechos. Sin embargo, ese es un problema que se tiene que atender y que esperamos que una vez que pase esta emergencia sanitaria se retomen las acciones para buscar identificar a estas víctimas y para que se hagan las investigaciones preliminares suficientes que puedan ayudarnos a hacer de ADN. Definitivamente, las víctimas del conflicto armado interno en el Perú son víctimas que tienen problemas socioeconómicos también, culturales de hecho. Muchos de ellos son quechua hablantes o tienen otra lengua distinta al castellano, y que necesitan que la información les llegue en su lengua de origen para que puedan entender que el Estado no los ha abandonado y que este es un proceso que de alguna manera se ha interrumpido por esta emergencia, pero que va con la pública que se está implementando. Esa estrategia de comunicación aquí en el Perú no la tenemos implementada. No hay, a diferencia de Colombia, por ejemplo, con la unidad de búsqueda, aquí no hay una estrategia comunicacional permanente y masiva, que es lo que hace falta para llegar a todas las víctimas, no solamente a quienes tienen Facebook o a quienes se cuelgan de las redes sociales, sino a quienes tienen radios comunales, a quienes escuchan la radio a nivel nacional o los noticieros, y que les llegue la información de que se sigue haciendo algo para atender el derecho a saber que tienen los familiares. Esa estrategia nos falta todavía, y esta obligación que tenemos todos de estar en cuarentena sería un espacio valioso para que la información nos llegue y se pueda compartir. Y se podrían ir pensando desde el Estado en spots radiales que se puedan difundir, dando a conocer que existe una ley de búsqueda, que hay muchos familiares que no lo saben, y que ya lleva 3 años de funcionamiento, una Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y que hay información que se debe compartir, que esta no va a ser judicializada como lo enmarca la ley. Y por otro lado, esta situación de pandemia también ha de alguna manera agudizado la situación económica de las propias víctimas. Hay muchos de ellos, no solamente personas desplazadas, sino también personas que tienen a un familiar asesinado o desaparecido, que están en una situación de pobreza extrema y que el Estado no lo está atendiendo. Sabemos que estos bonos económicos que está dando el Estado no está llegando a todas las personas que realmente lo necesitan. Entonces, a esa vulneración de derechos, a esa desatención del Estado por 30, 40 años, se suma una situación de pobreza que agudiza no solamente el día a día, el cómo te sostienes, sino que también hay que reconocer que los familiares por muchos años nos hemos cargado de culpas.
de tener la culpa por no haber impedido la desaparición, de tener la culpa por no haber hecho lo suficiente para buscarlo, de tener la culpa porque no se ha hecho justicia, de tener la culpa por no ser escuchados ni atendidos por el Estado, y esas culpas nos cargan emocionalmente. Entonces, esas estrategias comunicacionales tienen que ver también en cómo, de alguna manera, sensibilizamos para generar empatía, para que cuando una persona vaya a exigir un derecho a este bono económico, por ejemplo, no lo vuelvan a estar preguntando ¿y por qué tú eres víctima? ¿Y qué cosa pasó? Y revictimizando en una situación que ya de por sí es estresante para todos y que agudiza mucho más los problemas emocionales que podemos tener, ¿no? Muchas gracias, Gisela. Adriana, pues igual también ya estamos casi con el cierre del espacio, nos quedan unos minutitos. Yo creo que es muy importante este tema, o sea, la búsqueda viene acompañada también de otras acciones, es decir, se ha puesto ya el tema de personas que viven una situación de pobreza, que ahorita además es cuando más requieren medidas de atención del Estado. Ustedes tienen una ley víctimas, en México también tenemos una ley de víctimas que establece que las familias tienen derecho también a tener una serie de medidas, entre ellas se ha mencionado mucho el tema del apoyo psicológico, pero medidas también que van desde medidas de alimentación o medidas de asistencia que puedan ayudar a sobrellevar el camino tan difícil que es en nuestros países para la búsqueda. Un comentario final sobre la necesidad de que el Estado lleve a cabo estas medidas, cómo lo están viviendo en Colombia, y si quieres hacer también un comentario final a modo de cierre. Sí, Lorena, lo que nosotros hemos dicho es que esta situación de emergencia frente al COVID-19 tiene que hacerse con enfoque de derechos humanos. Y eso es lo que no ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos. Es que el tema de los derechos humanos es una política, tiene que ser una política de Estado que abarque cualquier medida en tiempo ordinario o en tiempos de emergencia. Es más, en estos tiempos es cuando con mayor radicalidad tendría que aplicarse todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Desafortunadamente, en nuestro país no ha pasado, y creo que es la situación en la mayoría de países latinoamericanos, no solamente para el caso de las familiares de víctimas de desaparición forzada, sino en general para todas las víctimas. Tenemos una ley en Colombia, la ley 1448 del 2011, que realmente es una ley que no atiende y no responde a las necesidades de las víctimas, y que en estas circunstancias se ha quedado muy corta. Nosotros, por ejemplo, tenemos los familiares, solo los familiares de desaparición forzada, en su mayoría son mujeres, madre, cabeza de familia, son mujeres adultas que están confinadas desde sus inicios y que, sin embargo, al día de hoy no han recibido ni siquiera un paquete de alimentos. Y no tienen, o sea, viven un poco, muchas de ellas trabajan por horas, trabajan en casas de familia, y hoy está todo eso cerrado y el Estado no resuelve esta situación. Entonces, si no lo resolvía en tiempos normales, ahorita es muchísimo más complicado. Entonces, creo que lo que estamos haciendo todas las organizaciones de derechos humanos es exigirle al Estado que tiene que responder, y tiene que responder integralmente. Y la primera, y tiene que darle un carácter de dignidad a esto. No es unas ayudas puntuales que además están sirviendo para la corrupción, o sea, mercados no sé, de $20 que ahorita terminan costando $50, y que no resuelven el problema alimenticio de las comunidades donde hay niños, niñas, ancianos. Entonces, esa es una situación realmente muy compleja. Y a eso se suma lo que estamos hablando con el tema de las desapariciones. Nosotros, perdonen que vuelva, hemos insistido mucho a la unidad que tiene que estar muy, muy atento para que los cuerpos de las personas que están muriendo en medio de esta pandemia sean diferenciados de los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada, que en todo caso unas y otras merecen ser identificados, que no puede haber cremaciones si no pasa por una autorización de los familiares, y en el caso de las desapariciones forzadas está totalmente prohibido hasta que no se logre una identificación y los cuerpos no sean entregados a los familiares. Entonces, en resumidas cuentas, creo que el llamado es a que todas las organizaciones de derechos humanos exijamos
que el tratamiento de esta pandemia en nuestros países se dé con enfoque de derechos humanos, con una reparación integral y con unas medidas de atención dignas para todos los familiares que están sufriendo esta situación tan compleja y que han visto cómo su situación de vulnerabilidad y de empobrecimiento se ha agravado. Muchísimas gracias, Adriana. Tendríamos 2 participaciones más por el tiempo, porque nos quedan ya solamente 7 minutos. Pediría poner su micrófono, por favor. ¿Estamos? Hola. Nos apoya por ahí Jazz para poner los micrófonos en silencio. Tenemos 2 últimas participaciones. Luis López, desde El Salvador, nos pide hablar un poco del tema, otra de las realidades de familias que enfrentan, digamos, la pandemia, una situación de muchísima necesidad de apoyo estatal, las familias de migrantes. Luis, te daría 2 minutitos por el tiempo para que puedas dar un poco el abordaje también que los estados deberían de tener frente a las poblaciones migrantes, frente a las familias que tienen casos de desaparición. Adelante, Luis, 2 minutitos, perdón por el tiempo. Bueno, primeramente, gracias, ¿verdad? Yo creo que siempre ha sido un problema, porque de una u otra forma no tienen la capacidad de darle respuesta a los familiares. Y en la actualidad, Luis, ¿está fallando el micrófono? Tal vez se está moviendo mucho en tu ropa, si lo puedes sostener para que puedas hablar directo. Okay, perdón. Adelante. ¿Me escuchan? Hoy sí. Ok, yo les hacía mención que el tema de migrantes desaparecidos, creo que como todas las desapariciones que han mencionado, es algo que las familias tenemos derecho a saber dónde están nuestros familiares. Entonces, esto del COVID creo que ha venido a ser como una coartada para los estados, para agarrarse de ahí, de minimizar esos esfuerzos de búsqueda que tanto a los familiares y a las organizaciones que nos han venido acompañando nos ha costado el crear todos los mecanismos que en el tema migrante es un esfuerzo que hemos logrado, esto del mecanismo de apoyo exterior, donde hay gente de Honduras, hay gente de Guatemala, de aquí de El Salvador, organizaciones de México, y que hemos venido empujando y que en la actualidad, bueno, vemos un poco pasivas las autoridades en brindar respuesta a las familias, porque se están agarrando de ahí. Aquí en El Salvador, y bueno, se están enfocando a atender lo del COVID, ¿verdad? Y es un derecho también que tienen las familias, tenemos la población para no vernos tan afectados. Pero también quienes tenemos familiares desaparecidos por migrar de forma irregular o indocumentada hacia los Estados Unidos, también tenemos ese derecho de saber. Otra cosa que se está dejando bastante es, y que es algo que hay algo que se tiene que mencionar, es la decadencia que está existiendo por parte de la red consular en garantizar la protección a sus derechos a los migrantes que van en tránsito y ver la vulnerabilidad en la que estos se encuentran en lugares, bueno, ahí hemos visto imágenes de los migrantes en las condiciones en las que se encuentran. Y aquí yo creo que ya no se trata de fronteras, sino que de derechos humanos para los que van en la ruta, sino que a estos se les tiene que ver como personas. Porque imagínate en un lugar que existan más de 2.000 migrantes encerrados, esa es una bomba para que puedan contraer este virus. Entonces consideramos de que la red consular, bueno, nuestros países deberían de exigir que se respeten los derechos y que ahorita por este momento que se está viviendo, a estos migrantes deberían de ser puestos en libertad para que ellos busquen como una manera de protegerse ante esta pandemia. Igualmente, no descuidar los procesos de búsqueda, tanto los mecanismos que ya les mencioné, el mecanismo de apoyo exterior, aquí los de los bancos, que las autoridades mexicanas sigan brindando toda la información necesaria para que los familiares tengamos una respuesta. Ahí la compañera Leti mencionaba de cerca de 60,000 personas desaparecidas, pero la pregunta es si hay un registro de migrantes desaparecidos, si México lleva un registro de migrantes desaparecidos, porque una vez tuvimos una reunión con un funcionario de gobierno y nos dijo que solo como 40 denuncias habían, cuando nosotros les hemos demostrado que en El Salvador existen
Aquí más de 1000 denuncias de desaparecidos. Honduras tiene más. Entonces es lamentable de que se esté haciendo mención de cifras, pero que no se estén incluyendo la población migrante dentro de estas estadísticas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que detrás de un migrante desaparecido existe una familia con derechos y que se tienen que cumplir. Yo creo que me pasé de los 2 minutos. Sí, muchísimas gracias, Luis, por la participación. Eliana, pediste un poco la palabra para también conversar de alguna iniciativa que se está llevando también a cabo en México. Sí pediríamos casi un minutito, medio para que nos la resumas y pasamos ya a las conclusiones porque se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido de volada. Esto también nos abre la oportunidad de que si vemos la necesidad de tener una segunda conversación, hay toda la disponibilidad para que podamos también escuchar a compañeras y compañeras de otros países. Eliana, por favor. Y rápidamente, bueno, primero gracias por invitarme a esta conversación, ha sido muy interesante. Bueno, dado lo que ustedes han dicho de la situación dramática de pobreza que viven las familias de personas desaparecidas en todos los países y también en México, y que se han cortado los apoyos, que ahorita por más que se ha estado pidiendo por las familias que se puedan dar apoyos, pues estamos organizando con gente de Amnistía una campaña que estamos llamando Apoya a una familia de personas desaparecidas. Yo creo que estaremos lanzando la campaña esta semana. Estamos viendo, ya tenemos ahorita más de 35 colectivos de familiares que están enviando sus listas con las personas, y la idea es que podamos a través de esta campaña sumar personas que estén dispuestas a hacer donaciones o a colaborar en especie con familiares de personas. Tenemos ya cubierto la mayoría de los estados y hemos estado haciendo invitaciones. Estamos ahorita buscando cómo armamos la lista de las víctimas huérfanas que no tienen colectivo, y comentar que si ustedes tienen interés, por ejemplo, de las familias de migrantes desaparecidos en México, que pudiéramos hacer alguna actividad. Nosotros pensamos que dado el apoyo que estamos consiguiendo del día después y de otras personas para el lanzamiento de la campaña, pues podremos lograr una gran cantidad de adhesiones. Ojalá, pues comentarles que estarán conociendo la campaña, y ojalá que quienes quieran y necesiten adherir familias que estén muy necesitadas, pues se pueden comunicar conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, pues se nos ha ido. Começando a entrar com esta taxa de 200 mortos. Por ahí que nos apoyen desde la administración. Muchísimas gracias. Bueno, pues a modo de resumen, digamos, es difícil sacar conclusiones en temas tan profundos como estos, pero digamos, hay algunos puntos que son importantes y que creo que es parte de lo que hay la intención de comunicarles a nuestros países, a las autoridades. Hay derechos que no se suspenden, aún en épocas de pandemia, ¿no? El derecho a la búsqueda, el derecho a la verdad, el derecho a la identidad de los cuerpos, se tiene que garantizar en tiempos normales, como decía Adriana, pero también, sobre todo, en esta época de pandemia, ¿no? Hay muchas cosas que las autoridades pueden hacer como forma de búsqueda. Nos decía Gisela, la búsqueda está compuesta por una serie de actividades que van desde trabajo de escritorio hasta análisis de casos, también nos lo comentaba Leti, sistematización de la información, recolección de la información, armar patrones, ver qué pasa, cómo cruza el tema de la macrocriminalidad por los casos de desaparición. Mucho hemos dicho que se tiene que abandonar esa búsqueda o esa investigación del caso a caso, documentar bien los casos, sistematizarlos, analizarlos. En muchos de nuestros países lo que se hace es se suman hojas y hojas en los expedientes que nunca son analizados ni que son cruzados con otros expedientes. Entonces, esa es parte de la tarea que también se podría hacer. Cruce de información entre fiscalías y comisiones de búsqueda. En muchos de nuestros países seguimos todavía ahí sin tener todavía las comisiones que están trabajando completamente con las fiscalías también, entrando a temas que se cruza la información. Es una buena oportunidad para que se hagan estas mesas de cruce de información entre fiscalías y comisiones para poder ahondar en estrategias para la búsqueda, estrategias comunicacionales que son muy importantes para que las familias sepan qué está haciendo el Estado, de qué forma están llevando a cabo acciones de búsqueda y para que de alguna manera esa fragilidad emocional de la que nos hablaba
Adriana, sea también atendida por el Estado para que las familias sepan qué es lo que se está haciendo en este momento. El tema del duelo, que también es un tema importante que se puede tocar durante esta pandemia como parte de la estrategia comunicacional. Nos hablaba también Gisela del tema de la memoria. Leti nos decía el tema de protocolos de investigación, protocolos de búsqueda, protocolos de tratamiento de restos, también se habló acerca de esto. Evidentemente, tampoco se puede suspender el tema de las medidas de atención que requieren las familias y que en muchos de nuestros países se cuenta con leyes que protegen estos derechos para que puedan recibir familias que están con gran vulnerabilidad en el tema de salud, en el tema alimenticio, que puedan llegar estas medidas, ahora es cuando más se necesitan. Garantizar evidentemente la identidad de las víctimas, los procesos de identificación. Ahorita es cuando más se hacen también necesarios la aplicación de protocolos, algunos que conocemos como los del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde también da algunas recomendaciones de cómo tendrían que ser los entierros y cómo se tendrían que garantizar algunas acciones para posteriores identificaciones de los restos durante esta época. Poner la atención en otros sectores de familias, de personas desaparecidas que enfrentan una situación especial de vulnerabilidad, poblaciones indígenas, el tema del idioma, cómo les llega a ellos la información, cómo llegamos a personas que no tienen internet, como muchas de las que estamos aquí, que no tienen a veces ni teléfono, cómo va a garantizar el Estado la comunicación con estas familias. Y bueno, en resumen, queremos que los estados adopten las políticas de COVID, como lo decía muy claro Adriana, con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Cualquier medida que se aborde en este momento tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Ahora es cuando se requiere que el Estado ponga la atención en grupos que viven una situación de vulnerabilidad y evidentemente pues el tema también de poblaciones migrantes, ¿no? Nos decía Luis, hay poblaciones que todavía están más excluidas de acciones de búsqueda. Hay mecanismos como en México el mecanismo de apoyo exterior que funciona a través de embajadas y consulados que debería de estar abriendo sus puertas, digamos, de forma electrónica, por correo, por teléfono, por la forma que puedan llegar a las familias de las personas migrantes para tener comunicación con ellas y para que se siga informando qué se está haciendo en el tema de la búsqueda. Y el tema de las bases de datos, ¿no? También Luis decía, bueno, hasta el momento, por ejemplo, en México no sabemos cuántas personas migrantes están desaparecidas. En muchos de nuestros países, lo hemos visto por recomendaciones de el Comité para Desapariciones Forzadas, en muchos de nuestros países se ha recomendado actualizar y tener bien estructuradas las bases de datos. Es un momento en el que se puede hacer esto y evidentemente trabajar con plataformas, por aquí por los mensajes Sol, de la Comisión de Búsqueda del Estado de México y de la Comisión también de Búsqueda de Perú nos dicen, estamos llevando a cabo acciones nosotros, acciones de atención con las familias y acciones de comunicación. Pues este sería un resumen general, se nos ha acabado el tiempo. Yo diría, les daría un minuto a nuestros ponentes para que se puedan despedir y tal vez dar unas palabras finales. Empezaríamos, por favor, con Gisela. No, muchas gracias por la oportunidad de conversar y de compartir una vivencia que nos une a nuestra América Latina, el tema de los desaparecidos en diversos contextos y el recordar que la obligación que tienen nuestros estados de garantizar nuestros derechos a la verdad y a la justicia. Los familiares hemos sido incansables durante estos años, hemos entregado gran parte de nuestra vida a una búsqueda permanente. Hemos sido creativos para pensar en campañas de soporte emocional, de solidaridad, de difusión y de memoria. Gran parte de estos avances que tenemos en políticas, en leyes, en normas, ha sido por el empuje de los familiares. Entonces, yo quiero agradecerlos por convocarnos y terminar reconociendo la labor constante, comprometida de cada uno de los familiares en el Perú y en América Latina, por esta vida dedicada a la exigencia de verdad. Gracias. Bueno, yo también aprovecho para agradecerle a Ana Lorena, a la Fundación, por habernos convocado, invitado a participar de esta conversación, animar a todos los familiares
a todas las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos a que sigamos enfrentando solidariamente este momento. Si alguien, como decía Gisela, ha dado muestras de la capacidad de resistencia y de fortalecimiento, han sido los familiares. Han enfrentado toda la vida 1000 dificultades, y lo han enfrentado con creatividad, con propuestas, con rutas para enfrentar las distintas dificultades que impone la búsqueda. Este no es entonces un momento excepcional y estoy segura que todos los familiares en todos los países, en todo este continente, van a estar dando ideas de cómo debemos enfrentarnos, y creo que esto que ha hecho la Fundación de juntarnos es importante porque aprendemos de las experiencias de otros y otras y podemos compartir, digamos, distintas iniciativas que fortalezcan el trabajo que ya venimos haciendo en cada uno de nuestros países. Así que nada, no, muchas gracias y me encantó estar con ustedes y verlos y verlas. Muchísimas gracias, Adriana. Leti, algunas palabras de cierre, por favor. Sí, agradecer también a todas y cada una de las personas que están aquí hoy reunidas. Gracias por el interés. Yo, como familiar de persona desaparecida, aprecio mucho su estancia en este webinar. Y bueno, nada más esperar que nosotras podamos seguir empujando todas las personas que estamos aquí hoy reunidas para que precisamente exijamos que no se detenga, pues que la emergencia sanitaria no detenga la emergencia humanitaria. Y a enfocarnos, qué bueno que la Comisión de Búsqueda de Ciudad de México con la licenciada Sol no está detenida. Agradezco infinitamente esto. Y la campaña que nos habla Eliana, pues también eso sería violar, si no nos hacen los depósitos, las ayudas, como les dicen, de la Ley General de Víctimas en cuanto a vivienda y alimentación, también se está violando la ley. Entonces, ojalá nos ayuden a tener condiciones para que la búsqueda en esta pandemia se dé con el enfoque de derechos humanos e integral. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias. Bueno, pues a modo de cierre, agradecerles a todos y a todas los que nos acompañaron, principalmente a las familias que sabemos que pues son nuestro referente y nuestro ejemplo para la exigencia de la búsqueda y la exigencia de justicia. Invitar, todos tienen por ahí nuestro correo electrónico que fue donde se pidieron la conexión para el día de hoy. A las servidoras y los servidores públicos que nos acompañen, sería muy bueno que nos mandaran también algunas otras ideas de lo que ellos están haciendo en el tema de la búsqueda para que lo podamos difundir y para que podamos compartirlo también con otras autoridades que tal vez en este momento no saben muy bien para dónde moverse. Entonces, invitarles a quienes nos acompañaron para que nos manden también en el correo electrónico o a través del Twitter de la Fundación con un mensaje cuáles son las acciones que se están llevando, invitar a los familiares también que a través del Twitter o de los medios electrónicos que tengan, sugiramos cuáles son las formas en las que se puede seguir haciendo la búsqueda. Y bueno, agradecerles mucho. Nosotros publicaremos en el Twitter de la Fundación y de algunas de las otras organizaciones que estamos siendo convocantes en esta reunión, las conclusiones y pues a cuidarnos mucho, agradecemos mucho la asistencia. Y nuevamente, pues, muchísimas gracias a nuestras ponentes por habernos acompañado y a todas las demás familias y a las personas asistentes. Muchísimas gracias. Chao, buena tarde. Buena tarde, hasta luego, gracias.